Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, estimados peruanas y peruanos a nivel nacional. Nos encontramos hoy, día miércoles 24 de junio, en nuestra reunión de Consejo de Ministros. Hoy la agenda es bastante extensa. Estamos a media sesión que empezó hoy a las 8 de la mañana y tenemos previsto seguramente largas horas más de trabajo. También comunicarles que simultáneamente al desarrollo de la sesión de Consejo de Ministros esta mañana hemos establecido una conversación virtual con los jefes de gobierno, presidentes de los países de Latinoamérica y el Caribe, con el presidente de gobierno de España, como también con representantes de los funcionarios de instituciones, de organismos multilaterales e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Fondo Monetario Internacional y diversas instancias para ver los efectos que va teniendo en las economías esta pandemia y cómo vamos a trabajar articuladamente en el proceso de recuperación a la situación normal del desarrollo y de la actividad económica en el mediano y largo plazo. Las medidas que venimos tomando en nuestro país también se vienen tomando de manera más o menos similar en otros países vecinos de la región, ¿no? Y a iniciativa del presidente de España es que hemos tenido esta reunión virtual. Ya ella terminó, ha sido de 4 horas, donde hemos visto la problemática propia con sus características de cada país, ¿no? Y finalmente hemos suscrito un acta que en el transcurso de la tarde la publicaremos para que sea de conocimiento de todos. Es una voluntad de trabajo en equipo, en conjunto, los países latinoamericanos para enfrentar este proceso de esta enfermedad tan compleja, pero también pensando en los meses venideros y en el próximo año cómo vamos a poder enfrentar también esta reactivación económica tan necesaria desde el punto de vista principalmente de reactivación, pero también de generación de los puestos de trabajo que requiere toda la población. Como adelanté el día de ayer, 100 días es una oportunidad adecuada y necesaria para hacer un balance del camino recorrido hasta hoy en esta ardua lucha, difícil, contra una de las mayores amenazas para la humanidad entera. Es necesario siempre en este balance determinar cómo se dio la enfermedad, cómo nos encontró en el mes de marzo cuando se tomaron las primeras medidas, después de 100 días, en qué etapa estamos de la enfermedad y también tener claridad de hacia dónde vamos, ¿no? Es el antes, es el durante y es el después. Y de todo ello tenemos absoluta claridad de objetivos. El 15 de marzo tomamos la decisión de establecer este estado de emergencia, de definir una cuarentena, de cerrar las fronteras, porque nos enfrentábamos a un fenómeno que no era ni pasajero ni menor, era muy complejo, a una pandemia que no tiene precedentes en la historia y que pone en riesgo la salud y la vida de todos los peruanos. Lo hicimos con la determinación y el coraje con que siempre hemos actuado, cumpliendo el primer principio establecido en la Constitución. Acá está, la Constitución, que es la defensa de la persona humana, el derecho a su vida y a su integridad, como el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ese concepto es el que ha marcado y definido todas y cada una de nuestras decisiones. Y no nos arrepentimos de ello. Nosotros hoy ratificamos que la decisión que tomamos el 15 de marzo era no solamente
la mejor decisión, sino era imprescindible tomarla. De no haberlo hecho, no solamente tendríamos el daño que hoy podemos apreciar como consecuencia de este virus, sino sería multiplicado muchas veces el efecto negativo del mismo. Evaluaciones que se hacen de profesionales del Estado, como profesionales independientes del Perú y de otras realidades de otros países del mundo, concluyen lo mismo. Un país sin cuarentena hubiera entrado en caos y en una situación mucho más crítica de la que hoy estamos viviendo los peruanos. Hoy, sin embargo, después de 100 días, podemos ver que empezamos a tener resultados del gran esfuerzo que hemos hecho todos. Cada semana, para empezar el Consejo de Ministros, recibimos una información de la evolución de esta pandemia. Y en el caso de nuestro país, hemos visto ya desde hace 2 semanas indicadores, tendencias que nos dan aliento y esperanza en el futuro. Hoy, como tenemos las cifras que diariamente informa el Ministerio de Salud, podemos decir que de los 264.000 personas que han dado positivo en las pruebas que hemos determinado, ya más del 60% son personas recuperadas y solamente hay 104.000 personas que todavía tienen el virus activo de las 151.589 que ya se han recuperado. Nosotros venimos siguiendo esa relación entre personas infectadas activas y recuperadas desde hace varias semanas y meses. Primero estaba por el orden del 20-30%. Iba subiendo poco a poco la cantidad de personas que se iban recuperando, porque en su conjunto también los infectados siguen subiendo, pero la relación entre recuperados y totales cada vez era mayor. Nos dio mucha complacencia y satisfacción cuando los recuperados alcanzaron el 50% del total de personas infectadas. Hoy ya estamos en el orden del 60% de personas recuperadas y esta tendencia se da claramente en algunas regiones del país que tienen una curva de descenso de la persistencia del virus y claro, en otras no ocurre lo mismo y por eso tenemos que hacer ese análisis integral de todo el país. Aun cuando las cifras que deja la pandemia pueden ser duras y nunca las ocultamos, hemos dado pasos importantes que no se pueden negar y que merecen mencionarse. Le doy alguna de ellas. Hasta la fecha, tenemos 1.560.653 personas que han sido muestradas. Cuando iniciamos el estudio de esta enfermedad a través de las pruebas a las personas que tenían síntomas, con 500 pruebas diarias, veíamos tan lejos estar en una situación de tener más de 1,5 millones de peruanos que han sido muestreados para ver si tienen el COVID-19. Ya hemos pasado esa cifra de 1,5 millones de personas y hemos pasado la cantidad diaria de 500 pruebas por día a niveles de 15.000 a 20.000 pruebas por día. Pero también la contención que nos propusimos del primer día nos ha permitido tener una mayor fortaleza en cuanto a recursos para enfrentar esta enfermedad. El 6 de marzo, cuando tomamos la noticia del primer caso en el Perú, también recibimos la información del Ministerio de Salud que ya habíamos dispuesto de 100 camas UCI en caso sean necesarias. Hoy tenemos más de 1.300.
1.323 exactamente. Al inicio dijimos tenemos que llegar a 500 camas UCI. Luego la meta fue llegar a 1.000 camas UCI. Estamos 1.323 y creemos que todavía debemos seguir esforzándonos para llegar a la meta que nos hemos propuesto de 2.000 camas UCI en las próximas semanas. De igual manera, hemos aumentado los equipos de respuesta rápida, los que están ahora saliendo con un médico, una enfermera, un técnico, para atender de manera domiciliaria a los que también requieren la atención del sistema de salud. Empezamos con 50 equipos de respuesta rápida. Luego aumentamos a 250. Ahora hay 2.000 equipos de respuesta rápida distribuidos en todas las regiones del Perú. Esta pandemia obligó a permanecer a los estudiantes en casa, pero no podíamos postergar la educación. El programa de Aprendo en Casa comprende y atiende a más de 6 millones de estudiantes que se están educando de manera remota. Hemos llegado ya, hoy en el informe, a 5.300.000 hogares que están siendo atendidas con el bono universal, un bono que entrega un apoyo económico de 760 soles a cada uno de los hogares beneficiarios. Más de 5 millones de hogares representan más de 15 millones de ciudadanos, de peruanas, de peruanos, que han recibido y han sido beneficiados con este bono. A través de FAE Empresas, FAE MIPE, a través de Reactiva, ya hemos llegado a más de 200.000 empresas con un apoyo financiero para precisamente salvar también de la crisis que están sufriendo estas empresas. Hemos tenido que atender la necesidad y la demanda de peruanos que con el estado de emergencia se quedaron fuera del país, que se quedaron varados en distintos continentes y que a la fecha, en un número superior a los 40.000 peruanos, ya han retornado a su patria, al Perú. Estas son cifras del esfuerzo, no únicamente del gobierno, sino de todos los peruanos, de millones de compatriotas que durante estos 100 días se han mantenido en sus casas, de quienes han soportado y vencido a la enfermedad, de los profesionales de la salud, de policías y militares que están en la primera línea de la batalla, de millones de maestros, de niños estudiantes, universitarios, de jóvenes que se esfuerzan por mantener su educación, de los pequeños, medianos y grandes empresarios que todos juntos sostienen el aparato productivo y que generan empleo, de los trabajadores, de los agricultores, que hoy es su día, y los felicito a todos y cada uno de ellos en costa, sierra y selva, el personal de limpieza, los transportistas, los bomberos, todos han puesto su cuota de sacrificio y su esfuerzo para avanzar. En los últimos días, y a propósito de los 100 días del estado de emergencia, algunas personas y algunos comentaristas han señalado que el gobierno hizo bien en reaccionar frente a la pandemia, pero también dicen que hemos tardado mucho en resolver diversos problemas del país. Creo que les faltó decir problemas estructurales del país, graves falencias y deficiencias que debieron haber resuelto hace mucho tiempo. Algunos nos exigen que resolvamos los problemas del país en 100 días, los que no se han resuelto en 100 años. Eso es la contradicción. Nos reclaman
¿Por qué no hemos resuelto los problemas de salud, los problemas de la brecha en educación, los problemas de una adecuada digitalización? ¿Por qué no tenemos facilidades para transferir y evitar que hagan grandes colas los beneficiarios de los bonos? En fin, una serie de problemas estructurales que nos exigen. ¿Por qué no lo hemos resuelto en 100 días? Cuando al respecto no se hizo nada en los últimos 100 años. Por eso que para hacer un balance objetivo, real y transparente es importante saber cuál era la situación y cuál es nuestra realidad al inicio de esta pandemia, ¿no? Quiero rápidamente tocar algunos de los puntos más saltantes e importantes de la misma. Y tenemos que empezar por el sector salud, obviamente, ¿no? Les doy los datos a propósito del día de hoy, ¿no? En salud, como dije, ayer la muestra fue de 21.907 personas en todo el Perú, de los cuales 3.879 dieron positivos a COVID. Hospitalizados a la fecha tenemos 10.599. Tenemos en UCI, con ventilación mecánica, 1.166. Como dije, tenemos una disponibilidad de 1.300. Y como resalté al inicio, cómo ha ido evolucionando, que ahora tenemos 151.589 recuperados versus 104.514 personas que todavía están activas, ¿no? Entonces, esos son los datos a la fecha, que hay que tenerlos siempre presentes, ¿no? Y entonces, cuando nosotros manifestamos que hemos llegado a esta situación, cuando teníamos al inicio un sistema de salud tan precario que ponía en alto riesgo la salud y la vida de todos los peruanos. Y tenemos que recordarlo, que empezamos con una disponibilidad de 100 camas UCI y que luego, cuando ya declaramos el estado de emergencia, ya habíamos conseguido poder habilitar 276 camas UCI. De ahí partimos. Y en general, camas de hospitalización, teníamos 3.000 camas para una población de 32 millones de habitantes. Realmente era una situación crítica. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos para inmediatamente elevar las 100 camas UCI a 300, 600, 1.000 y 1.300. Y las camas de hospitalización, porque la estrategia ha ido variando con el proceso de entender y conocer más el virus y cómo enfrentarlo, era que entre más rápido atendamos al paciente con síntomas, íbamos a evitar que lleguen a un estado crítico, a una UCI. Y entonces comenzamos también a incrementar de manera significativa las camas de hospitalización para pacientes con síntomas, pero que no estén graves. Y hemos ido avanzando de 3.000 camas hasta las 14.000 que tenemos ahora. Y también próximamente llegaremos a las 20.000 camas de hospitalización. Pero cuando hablamos con una visión nacional. Si bien Lima metropolitana, 2/3, casi el 70% de los contagiados, de los hospitalizados, el 30% también es una cantidad sumamente importante que están distribuidas en las diversas regiones del país y tenemos que atenderlos. Y estamos en este mes de junio, casi todos los días, entregando nuevas instalaciones con más camas para atender a la población. Y hay veces, eso no se resalta, ese esfuerzo. Hemos estado, y están los ministros, viajando permanentemente a la región que es de su responsabilidad para verificar, supervisar y garantizar que ese esfuerzo se vaya traduciendo en hechos concretos. Yo he estado la semana pasada en Piura viendo
cómo se ponían en servicio 100 camas de las 500 que se están construyendo en Piura. He estado en Pucallpa, he estado en Huaraz, he estado aquí en el Agustino el fin de semana viendo 100 camas más para ese distrito. Y todas suman parte de las cerca de 5.000 camas que estamos entregando en el transcurso de este mes de junio. En esta y la próxima semana vamos a entregar desde el norte hasta el sur y el centro diversas instalaciones para poder atender a más pacientes. Y al respecto, yo quisiera pasar un corto video de cómo el esfuerzo que se hace aquí desde el Consejo de Ministros de aprobar el decreto de urgencia con los recursos correspondientes, y ahí vemos instituciones como el MINSA, vemos instituciones como de salud, como la Autoridad de Reconstrucción, delegado, que juntos cada quien comienza a hacer las responsabilidades que les encargamos y se van traduciendo en instalaciones adecuadas para atender a las personas que tienen el virus. Yo les pediría ver. El Perú primero. Ahí vemos el esfuerzo en la construcción de estas instalaciones para camas de hospitalización y camas UCI en Lima y en diversas regiones del país. Hoy en Consejo de Ministros estamos también aprobando una ampliación de este esfuerzo para las regiones donde todavía hace algunas semanas se contemplaba que todavía no era necesario y que ahora previsoriamente estamos disponiendo construcción de estas instalaciones. Pero ahí se ve la infraestructura con las camas concluidas, pero no podría entrar en servicio si no se tiene el equipamiento necesario. Y el equipamiento es complejo y múltiple, y estamos trabajando en ello. Recuerden que el principal equipo y el más escaso para atender cuando un paciente agrava son los ventiladores mecánicos. Y hemos ido poco a poco teniendo mayor cantidad de ventiladores mecánicos para poder terminar de implementar las camas UCI, que ahora superan las 1.300, pero que van a ser incrementadas ahora, primero porque ya tenemos los ambientes que ustedes han podido apreciar en este video, y luego porque ayer recibimos un lote de 250 ventiladores mecánicos que fueron enviados desde Estados Unidos. Y la próxima semana están llegando, ya confirmados para el día 30 del presente mes, 30 de junio, 400 ventiladores mecánicos que fueron adquiridos a China. Es decir, en el transcurso de una semana vamos a tener este incremento de la capacidad hospitalaria, pero también están llegando 650 ventiladores humanos, 250 en nuestro país y 400 que llegan el 30. Entonces, ahí vamos a completar el equipamiento para poder dar la atención correspondiente. Pero ¿es suficiente con la infraestructura, con la cama, con el equipo? No.
lo más importante es el recurso humano. Si no tenemos el personal asistencial de salud, sería una infraestructura inerte que no se podría usar para nada. Y es ahí donde va mi total agradecimiento. El recurso humano está haciendo realmente grandes esfuerzos para atender esta pandemia. Mi agradecimiento a los médicos, enfermeras, personal técnico, obstetrices, o sea, todo el personal asistencial. Aquí antes había una distribución de responsabilidades, el emergencista, el intensivista. No, ahora se están sumando todas las especialidades porque no solamente estamos atendiendo la peor crisis de salud de la historia, sino incluso con una desventaja, que por las propias características de esta enfermedad, un número importante del personal de salud ha tenido que irse a su casa para cuidarlos, porque son adultos mayores, porque tienen alguna otra enfermedad que con el COVID podría hacer peligrar su vida, o porque incluso trabajando, atendiendo a los pacientes COVID, también se contagiaron. Eso ha originado una disminución de alrededor del 35% del personal de salud. El 65% que se ha quedado para combatir la enfermedad está haciendo este enorme trabajo. Mi agradecimiento eterno a ellos, porque están poniendo incluso en riesgo su propia vida para salvar vidas. Así que las gracias de todos los peruanos y peruanas al enorme esfuerzo que vienen haciendo. Y para ello, para poder tener un mejor control, por primera vez en la historia tenemos una plataforma integral de salud. Aquí cada quien atendía por su cuenta como islas. Nosotros al inicio queríamos controlar cuál era la demanda y la oferta. No podíamos, porque cada quien simplemente de manera individual y quizás hasta egoísta viendo solamente su institución, cuando la salud es un problema que nos atañe a todos y la solución tiene que ser dada en conjunto, un sistema de salud. Lo que nos ha enseñado esta enfermedad, que no solamente nuestra capacidad de infraestructura, sino nuestra organización en el sistema de salud era absolutamente ineficiente. Estamos trabajando poco a poco para mejorar y ya vamos dando pasos. Tenemos ahorita una plataforma integral, o sea, todos los días a las 5 de la mañana el comando COVID nos reporta exactamente la situación de todos los hospitales, independientemente si es de salud, si es de la Fuerza Armada, si es de la policía, si es de una direza de un gobierno regional, si es del MINSA, si es de una clínica privada, todo está reportado en un solo sistema, en una sola plataforma. Algo tan elemental para hacer el control de la respuesta institucional de Estado no se tenía. Ahora eso tiene que quedar y tiene que trascender el COVID. Esta plataforma tiene que ver porque es un sistema el que tiene que funcionar. Y así venimos trabajando y en cada paso que damos encontramos problemas. Conforme el virus se va desarrollando, sale a flote deficiencias del sistema. Todos han podido apreciar y ser testigos de los problemas que hemos tenido del suministro de oxígeno para las personas que comenzaban a agravarse y que tenían deficiencias respiratorias. Lo vimos primero en Iquitos, luego en Piura y luego ahora en Tarapoto. Y entonces decimos, ¿y por qué tenemos esos problemas? ¿Esos problemas los tiene todos los países? ¿Existen nuestros vecinos? No existe. Porque aquí tenemos, como digo, problemas no de hace 100 días, sino de decisiones que se tomaron en otros gobiernos que dificultan la solución de los problemas. Y en el camino tenemos que ir arreglando. Cuando es sabido y aceptado
por la medicina, por la ciencia, que el oxígeno medicinal debe tener una concentración mínima del 93% de pureza. Aquí, en un gobierno reciente, no hace mucho, se determinó que sea 99%. ¿Con qué fin? ¿Con qué interés? ¿Se hizo por la salud de las personas? Si el parámetro es 93%. Pero cuando ponen una restricción de ese tipo, es porque ¿quién puede dar el suministro con esas características? Y entonces, finalmente, sacas del mercado a toda la competencia que no tenga la posibilidad de abastecer oxígeno con 99%. Si puedes abastecerlo con 94, 96, 98, no puedes. Solamente si tienes las características técnicas para el 99%. Y entonces, finalmente, quedamos para un bien esencial de extrema importancia para atender esta enfermedad en manos de uno o dos proveedores. Eso se tiene que corregir para ahora, para la pandemia, pero para más adelante. Ese tipo de decisiones que no benefician, sino por el contrario perjudican a la población, son uno de los muchos problemas que hemos tenido como gobierno y como sistema de salud en este proceso. Ustedes han visto el esfuerzo que estamos haciendo en incrementar la cantidad de camas. Y ahí están, se pueden ver, están físicamente, las vemos. Pero a pesar de todo el esfuerzo, llega momentos en que la respuesta del sistema de salud público llega a un límite. Y mientras que aumentamos esa capacidad, también se requiere del compromiso y el aporte privado, de las clínicas. Y lo dijimos desde un momento, y está en la plataforma, está incluida en las clínicas, están sus camas. Y hemos dicho nosotros, y esa es la decisión del gobierno, que cuando algún ciudadano afectado por el COVID va a un sistema, va a un establecimiento de salud del sistema público y llega de que ya está al tope completo, tendría que ir al sistema privado. Pero eso tendría que asumirlo ese costo el gobierno, porque estamos en una emergencia. Esa atención tiene que ser atendida por el gobierno. Pero lo que hemos pedido y estamos tratando es establecer una tarifa adecuada, una tarifa que sea la que corresponda. Es decir, que atienda el sector privado a ciudadanos que por la emergencia no puedan ser atendidos en los establecimientos públicos, llámese Fuerzas Armadas, Policía, Salud, MINSA, gobiernos regionales, tengan que ir. Y nosotros asumimos, porque estamos en una emergencia, pero a un costo razonable. Se ha hecho la oferta, la contraoferta y estamos en este plan ya demasiado tiempo. Estamos en esta situación ya llegando al límite. Y nos enteramos de que las personas que por no haber tenido posibilidad de acceder al sistema público, que se fueron al sistema privado, a una clínica, les han cobrado tarifas extremadamente altas. Ayer ha habido una reunión entre funcionarios del gobierno, del Ministerio de Salud con las clínicas, y no se ponen de acuerdo. La tarifa propuesta por el gobierno, que es una tarifa razonable, no satisface a las clínicas privadas. Hoy es un tema que hemos tratado aquí en Consejo de Ministros y personalmente le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo satisfactorio y que incluso con sectores relacionados al tema, la relación también pasa por el tema económico, porque finalmente ese presupuesto va a salir del Tesoro Público, entonces que esté acompañado con profesionales del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero no podemos esperar indefinidamente. Así que vamos a esperar 48 horas para que llegue a un acuerdo y esperemos que así sea. De no ser el caso,
pensando en la salud, en la vida y pensando en el artículo número 1 de la Constitución, invocaremos al artículo 70 de la Constitución. Y es claro, el artículo 70, la Constitución Política del Perú, de la propiedad, capítulo 3. El derecho de propiedad es inviolable. Completamente de acuerdo, la propiedad es inviolable. Y el Estado la garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad. Totalmente de acuerdo. Sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Si hoy, en la crisis más grave de la historia, no estamos en el contexto de necesidad pública, ¿cuándo estaríamos? En consecuencia, yo espero que en las próximas 48 horas haya un acuerdo satisfactorio para ambas partes y podamos también tener de reserva las clínicas privadas para seguir atendiendo a la población. Vamos creciendo la oferta pública y ese es nuestro esfuerzo, pero si nos rebasa tenemos que usar la oferta privada a precios razonables y esperemos que se llegue a un acuerdo conveniente, racional, en ese aspecto, como también tener la seguridad en la provisión de oxígeno en condiciones adecuadas y razonables para todo el Perú. Todo este esfuerzo ya va teniendo resultados. Yo quiero pasar a un mapa que hoy nos han expuesto el equipo de prospectiva, donde podemos ver en el Perú cómo se ha distribuido, lo complejo que es nuestro país, ¿no? Ustedes pueden apreciar este mapa en sus pantallas, donde hemos dividido el Perú por colores en 3 tipos de regiones en función de las características de la epidemia. Y entonces vemos ahí en un color medio ocre, ¿no? Rojo, ocre, donde están las regiones donde ahora debemos poner especial atención, porque es donde la epidemia está en crecimiento, ¿no? Tenemos en el sur Arequipa, Ica, tenemos en el centro Junín, tenemos ya en el norte centro Ancash, tenemos también Huánuco, que son las regiones que hay que prestarle, y San Martín, la región San Martín. Entonces, tenemos ahí 6 regiones, 2, 4, 6, sí, 6 regiones, donde la curva de crecimiento todavía es hacia arriba, ¿no? Es el famoso RT, el factor de contagio. Cuando es mayor que 1, suben e incrementan. Tenemos esas 6 regiones. Luego tenemos en amarillo las regiones donde o está casi estacionario o tiene un crecimiento pero lento. Y están básicamente las regiones en el norte de Cajamarca y Amazonas, en el centro la región de Pasco, y en el sur tenemos las regiones de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Moquegua y Tacna, ¿no? Entonces, con diferentes matices, ¿no? O sea, porque Madre de Dios ya está un poco entre estable y crecimiento, ¿no? Entonces, ya son diferentes matices, pero más o menos es el grupo de regiones en que debemos mantener el cuidado para que no entre en crecimiento, ¿no? Entonces, y luego tenemos en celeste o azul, según como se vea, las regiones cuya epidemia ya ha empezado un claro decrecimiento, ¿no? Y ahí está en la selva la región de Loreto y Ucayali, ¿no? Ya el RT, este factor de crecimiento, ya es menor de 1. Y en el norte están las regiones por donde al inicio golpeó más la enfermedad,
Tumbes, Piura, Lambayeque, ¿no? Y ahí en esas tres regiones se nota un decrecimiento. La Libertad todavía está en niveles altos, pero ya la curva nos han explicado que ya muestra un decrecimiento, ¿no? Y Lima, ¿no? Lima metropolitana, porque Lima provincias, al norte Huacho y al sur Cañete, todavía son ciudades que hay que prestarles mucha atención, ¿no? Entonces, esa situación son las que en promedio nos dan un R factor de contagios menor a 1, 0.9, alrededor de 0.9, con pequeñas diferencias y variables entre cada una de las regiones. Pero en absoluto significa que debamos bajar la guardia. Tenemos que continuar con el mismo esfuerzo. Hoy, cuando escuchaba la participación de los diferentes presidentes de América del Sur, principalmente, los vecinos, en esta reunión virtual que hemos tenido en horas de la mañana, veíamos que todos coincidíamos, que en algunas regiones, en algunos países, hay relativos resultados halagadores, esperanzadores, pero nadie puede decir que el tema está superado. Estamos en pleno proceso y no podemos bajar la guardia. También quiero referirme breve y rápidamente respecto a los bonos. Esta pandemia ha desnudado problemas estructurales, como ya lo hemos dicho, ¿no? Nosotros desde el inicio dijimos, hay personas, hogares que son vulnerables y que el hecho de mantener una cuarentena, que no salgan de sus viviendas, va a generar un problema de ingreso económico que puede afectar lo más urgente, la alimentación, y tenemos que dar. Y primero comenzamos ubicando en el padrón a las familias pobres y pobres extremas, ¿no? Después a las rurales, todo, y dijimos, no, tenemos que ir a un bono universal retirando a los hogares que tienen un miembro que está en planilla y que no tiene problemas en estas circunstancias. Ya tenemos hoy un avance que 5.300.000 hogares han recibido un bono. El bono es 760. Sin embargo, no es suficiente. Tenemos que continuar. Se estima, si bien hay 5.300.000 hogares que ya pueden decir, sí, recibí este apoyo del gobierno, calculamos que todavía hay 2 millones de hogares que no han sido atendidos porque no están en el padrón y que recién ahora estamos haciendo los algoritmos en la base de datos que tiene René para incorporarlos y poder cumplir con ellos ahora en el mes de julio. Hemos dicho que queremos llegar a todos. Voluntad tenemos, recursos ya están asignados. El problema es el sistema, primero, de identificación que tenemos en los hogares. Y luego otro gran problema que tenemos es para llegar con los recursos. Qué fácil sería que todos tengan una cuenta en un banco, ¿no? Y por eso también hemos sacado una norma para bancarizar y que todo peruano tenga una cuenta en el Banco de la Nación, ¿no? Y entonces rápidamente hacemos el depósito. Pero no, un gran porcentaje de estos hogares no tiene cuenta en banco. Y entonces la transferencia es compleja. Y es compleja en las ciudades. Imagínense cómo es de compleja para llegar a las zonas rurales dispersas con el bono de 760. Lo estamos haciendo. Y ahí encontramos nuevamente, así como el oxígeno, normas que favorecen a determinada empresa. Tenemos que usar las empresas de transportes de valores para llegar a los sitios más alejados. Pero cuando yo le pido a la ministra, oye, contrata pues a 6, 8, 10, 20 empresas de transporte para que llegue, no se puede. O sea, los requisitos que tenemos en el Perú para hacer transporte de valores son tan altos que solamente 2 empresas en el Perú pueden hacer transporte de valores. ¿Se dan cuenta? Las dificultades propias del Perú, que no existe en otras partes, precisamente normas que se hacen para finalmente no favorecer el transporte de valores, sino a determinadas empresas. Y entonces tenemos que ver, ahora trabajar con ellas, pero ver a futuro que haya competencia, abrir el mercado para que transportes con la seguridad del caso puedan hacer, pero ahora los requisitos exigen tal capital
a la empresa, que saca de la competencia a todos. Y entonces, con 2 empresas tenemos que llegar a los recónditos lugares en la selva, en nuestra inmensa Amazonía o en nuestro altiplano, llegar con estas empresas de valores a los sitios rurales. Y entonces ya hemos llegado a 5.300.000 y nosotros en julio vamos a llegar a 2 millones más para estar alrededor de 7.300.000 a 7,5 millones de hogares que vamos a llegar con este bono universal. Igual también hay un pequeño video cortito para poder, de manera simbólica, graficar el esfuerzo que ha hecho el MIDIS y el Ministerio de Trabajo para llegar con este bono a los hogares que con todo derecho requerían, y hemos llegado con este bono. Por favor. Mi nombre es Rocío Castro y Carter, soy hija de la señora Olga, una de las beneficiarias del bono Yo Me Quedo en Casa. Voy a contar un pequeño testimonio que nos ha pasado aquí en la familia con esta enfermedad que está pasando aquí también en Ucayali. Hemos chapado la enfermedad los 3 adultos que vivimos acá en la casa, pero nuestra ayuda más grande ha sido el bono que le dieron a mi mamá, que eso nos ha ayudado en esas semanas críticas que estábamos graves, nos ha ayudado en los víveres, en algunas medicinas, nos ha ayudado bastante. Gracias también al presidente por dar esos bonos a las personas que más necesitamos en estos momentos, porque no se puede trabajar. Ahorita mismo mi esposo recién nomás hace poquito que se ha levantado y estamos también pues así, empezando recién otra vez. Gobierno del Perú, el Perú primero. Así como manifiesta la señora Rocío, que habla en nombre de su madre, la señora Olga, que recibió el bono de 760, así como ese hogar, hay 5.300.000 hogares que han recibido el bono. Repito, 5.300.000 hogares. Definitivamente, hay hogares que todavía no lo han recibido. Yo pido disculpas por ello. El sistema propio que tenemos no ha permitido ubicar dentro del padrón y estamos haciendo esfuerzos para lograr llegar a todos los hogares que lo requieran. Pero que no vengan a decir que el bono no ha llegado a nadie. Ha llegado a 5.300.000 hogares en costa, sierra y selva. Y seguimos en este esfuerzo y que esperemos que antes que termine el mes de julio podamos decir que llegamos a los 7,5 millones de hogares que realmente lo requieran. Estamos en ese esfuerzo, pero es parte de nuestro país, es parte de los problemas que tiene nuestro país. País lindo, megadiverso, extenso, complejo, pero que también hace complejo la llegada de esta obligación que nos hemos impuesto como gobierno de llegar con este bono universal a todos los hogares que lo necesitan. A los hogares que no hemos llegado, repito, las disculpas, pero estamos en pleno proceso para concluir. Seguramente pueden encontrar, y es cierto, pueden encontrar a 1, a 10, a 1,000, a miles de hogares que todavía no hemos llegado, porque falta 2 millones que estamos identificando, pero hay 5.300.000 hogares que, como la señora Olga, han recibido este bono. Y si hacemos un promedio de 3 personas por hogar, estamos hablando que ya hemos llegado a alrededor del 50% de la población de nuestro país. Quisiera ir hablando los temas complejos que hemos tenido durante este proceso. Mercados. Hemos visto que cuando hicimos una muestra en mercados, cómo era el nivel de contagio. Encontrábamos mercados con 40, 50, 80% de vendedores que estaban contagiados, que estaban con el COVID. Y entonces uno iba a comprar al mercado, a abastecer productos de primera necesidad, se contagiaba, iba con el virus a casa y contagiaba a toda la familia. Ha habido una intervención importante
en los mercados. Se ha trabajado muy coordinadamente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, los municipios, donde ahí han puesto el hombro los municipios para ordenar los mercados y hacer los cambios necesarios para que no sean focos de contagio, sino que sean focos donde el productor agrario pueda llegar con sus productos y con total seguridad pueda expenderlos. Tenemos que, por ejemplo, aquí en Lima se intervinieron 23 mercados, como una muestra, los más grandes, los más importantes. Ya 22 han abierto, pero en otras condiciones. Y eso nos permite controlar el contagio del virus, pero también nos permite controlar el contagio de cualquier otra enfermedad. Necesitamos mercados, sí, pero mercados que cumplan su función en condiciones mínimas de higiene. Y entonces, concluido y terminado este proceso de enfrentar la pandemia, tenemos que tener en general en todo el país mercados ordenados y que no sean focos de contagio ni de esta ni de ninguna otra enfermedad. Ya también hemos intervenido en varias regiones y poco a poco se han ido reabriendo los mercados intervenidos en las diferentes regiones, principalmente en las que tenía mayor efecto el contagio del COVID, pero ya este es un trabajo y una tarea pendiente que como Ministerio de Agricultura tenemos que hacer con todos los alcaldes. No puede haber mercados que no estén en condiciones adecuadas. Aquí hemos hablado de 100, 200, 400 mercados. Son miles los mercados que hay en todo el Perú y que todos tienen que ser mejorados, todos. Tenemos que pensar ya no solamente en cómo atendemos las necesidades del COVID, tenemos que ver a futuro cómo cuidamos la salud. Eso es el aprendizaje que nos debe dejar esta enfermedad. Igual también se hizo un esfuerzo para que, mientras que llegaba el bono, que hemos visto que demora, a los 1.800 municipios transferimos más de 200 millones de soles para que ellos nos ayuden llegando a las personas y familias vulnerables con más de 2,5 millones de canastas de productos de primera necesidad, alimentos, ¿no? Se ha hecho ello, en gran parte se ha avanzado, ¿no? Pero ocurre lo que siempre ocurre, ¿no? Cuando hacemos el esfuerzo de como gobierno transferir al municipio. Y hay municipios muy eficientes que llegan con la canasta a las personas que corresponde, ¿no? Cuando eso ocurre, todo el mundo agradece al alcalde, al municipio, que cumplió con su función. Pero hay en otros casos donde no hay esa misma eficiencia. Y entonces el esfuerzo que hacemos de transferir presupuesto a municipios para que lo conviertan en canastas y lleguen a las poblaciones vulnerables, no llega. Y cuando eso se trunca en el camino por deficiencia en el proceso, somos los responsables. Entonces, cuando el proceso sale bien, la felicitación para el alcalde. Cuando el proceso sale mal, la crítica para nosotros. La aceptamos. Y estamos viendo las formas y mecanismos de corregir para que cuando se usen estos mecanismos sean eficientes y controlados para que no llegue a destino inadecuado. Porque también hemos visto que funcionarios que no corresponden han recibido estas canastas y eso, aprovecharse de una situación de crisis, o sea, es inaceptable. Por eso el control concurrente de la Contraloría es fundamental para la determinación de responsabilidades y el castigo correspondiente. Pero así como hemos atendido a la población vulnerable, a las familias, el bono, la canasta, como hemos atendido a los afectados, a los pacientes, los que van al hospital, los que van a UCI, cómo vamos incrementando, hemos tenido desde el 15 de marzo una paralización de la economía. O sea, tuvimos que la actividad económica paralizarla para evitar de que el virus se expanda de manera exponencial. Entonces, paralizarla. Y hemos estado desde el 15 de marzo, todo el mes de abril, hasta mediados de mayo,
prácticamente con la economía parada. A partir de mayo hemos comenzado a reactivar poco a poco la fase 1 de la reactivación. Ya nos encontramos ahora en el mes de junio en la fase 2. Pero en ese proceso, las empresas, las grandes, las medianas, las pequeñas, las microempresas, dejaron de operar. Y una empresa que deja de operar, deja de tener ingresos. Y si no tiene ingresos, no tiene para pagar a sus trabajadores, no tiene para pagar a sus proveedores, y entonces se rompe la cadena de pagos. Y cuando eso ocurre, puede entrar en colapso el sistema económico, ¿no? Porque simplemente se corta toda esta cadena de pago. Entonces, por eso es que se creó 2 medidas de apoyo a las empresas. El FAE-MIPE, el Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES, para las micros y pequeñas empresas, y Reactiva, para las empresas de todo tamaño, desde las chiquitas, pequeñas, medianas y grandes. Y en una primera etapa, en Reactiva, hemos llegado a atender las necesidades crediticias, financieras, de 71.000 empresas. Sí, escucha bien, 71.000 empresas que han sido atendidas por Reactiva y de las cuales el 90% son micro o pequeñas empresas. Y hemos atendido en condiciones muy positivas y favorables, porque la microempresa, cuando iba al sistema financiero, era castigada con un interés altísimo, intereses de 30, 40, 50% para los préstamos. Si eres microempresa, te presto máximo 5.000 soles, a un interés de 40%. A través de Reactiva hemos aumentado el monto del préstamo a la empresa. Estos créditos a microempresas están por el orden promedio de 15.000 soles, un monto superior al que normalmente accedían antes de este programa en la banca, pero lo más importante, a un interés que no llega al 3%, cuando antes el interés para estas microempresas eran realmente castigadas por ser micro por la banca. Y ahora ellos han accedido. Y esas son las empresas que en su gran mayoría se han beneficiado con FAE, MIPE, el Fondo de Apoyo Empresarial, que son más de 140.000 empresas y el 90% de estas 71.000 empresas que han sido atendidas con Reactiva. Como siempre, como en todo proceso, hay las miles, las decenas de miles de empresas beneficiadas y que tienen todo el apoyo para que continúen con su trabajo, pero también existen empresas que no debieron recibir este apoyo. Entonces, ahora en esta etapa tenemos que aumentar nuestros niveles de control, de fiscalización, para que eso no ocurra. Y hay que ver, pero si comparamos, ¿cuántas son? ¿10, 20, 30? Las que no les correspondía y han recibido el préstamo del sistema financiero. Pero hay que compararlas con las más de 70.000 por el lado de Reactiva y las más de 140.000 de FAEMIP que sí les correspondía. Empresas como las que vamos a ver ahora. Vamos a ver, demuestra una empresa que sí ha accedido a este préstamo y también en un corto video podemos ver este testimonio. Nos ha permitido, en el plazo que nos están dando, manejar el tema de la pandemia y también poder hacer nuevas inversiones en el ganado, lo que es alimentos balanceados, comederos y mejorar un poco la genética del establo de JJ Sabache. Creo que la visión que tuvo el Estado era que esas empresas reciban una ayuda económica para que sigan contribuyendo en el crecimiento de la economía peruana. El préstamo ha sido orientado para planilla y está enfocado también en un tema de respaldo al capital que teníamos esto de trabajo. Gobierno del Perú, el Perú primero. Ahí ustedes pueden haber apreciado 2 testimonios, ¿no? Del señor Miguel en Trujillo, ahí está en su terreno de cultivo con sus vacas, ahí sacándole el beneficio que corresponde a este apoyo crediticio de Reactiva, como también el señor Gianmarco en el Cusco, ¿no? Ambos son parte de las más de 200.000 empresas que han sido beneficiadas con este crédito, un crédito blando, a largo plazo,
para que ahora que comienza a reactivar la economía, rápidamente puedan empalmar sus actividades que tenían en la etapa previa al estado de emergencia. Ahora que reactivamos, podemos ellos de una vez empezar de manera adecuada para que de esta manera puedan, con el capital de trabajo, continuar sus actividades. Y entonces puedan atender las necesidades. Y si pueden pagar la planilla, pagan la planilla al proveedor, al local donde trabajan, en fin, y entonces pueden inmediatamente reanudar sus actividades, que estamos ya en la etapa. Pero hay algunas empresas que, a pesar de ello, tienen problemas laborales, tienen una planilla, una carga laboral que no pueden sostener durante estos meses de paralización y que incluso llegan a facturar en algún tiempo cero, ¿no? Entonces ahí, a través del Ministerio de Trabajo, se está viendo y evaluando lo que corresponde para esta facilidad que se da para atender cuando el caso lo requiera, esta suspensión perfecta, es decir, una interrupción temporal del trabajo por un tiempo temporal para que luego cuando ya comenzamos las actividades, otra vez esta empresa comienza a ver nuevamente incorporan a los trabajadores. Pero sin embargo la preocupación no solamente de la ministra de Trabajo, sino de todo el gabinete es, hay micro y pequeñas empresas que van a dejar de pagar a sus trabajadores y como son trabajadores que ganan menos de 2.400 soles, pueden estar 1, 2, 3 meses sin ningún ingreso, ¿no? Y eso no solamente afecta al trabajador, afecta a su familia y afecta a todo el sistema. Entonces, también hoy día hemos aprobado un decreto de urgencia, en realidad se aprobó ayer el decreto de urgencia que hoy día fue publicado para que estos trabajadores tengan un subsidio también del gobierno, ¿no? Se le está dando un subsidio mensual de 760 soles, equivalente al bono de los hogares del bono universal, hasta en 3 meses para las empresas que tienen menos de 100 trabajadores y cuyos trabajadores tienen una remuneración menor a 2.400 soles. A ellos vamos a atender temporalmente hasta 3 meses con un subsidio de 760 soles, esperando que rápidamente la empresa se active nuevamente en esta etapa de reanudación de actividades y pueda recontratar o continuar con la labor que venían desempeñando. O sea, esto es sumamente importante y por eso lo que signifique, ya están los recursos asegurados para que podamos, a través de la planilla electrónica, verificar y llegar a esos trabajadores, ¿no? Entonces, tenemos que en esta etapa pensar en el trabajador, también en la empresa, en las familias vulnerables, en el tema de combate. Todo eso es un aspecto que en una crisis tan compleja como la que estábamos, no había catálogo, no había un manual de acciones en caso se tenga un COVID o una crisis sanitaria como la que venimos pasando. Todas estas medidas en función de poner siempre a la persona humana como concepto más importante de la toma de decisiones son los que hemos venido haciendo acciones tras acciones para lograr que los efectos sean los menores posibles en la salud, en la vida y en toda la sociedad. Y estamos ahora en una etapa de reinicio de actividades, ¿no? Yo quiero pedir a todos ustedes realmente una gran responsabilidad, ¿no? No podemos confiarnos. Resultados de algunas regiones son alentadores, pero no pueden generar triunfalismos. Solamente vamos a estar tranquilos, y lo compartíamos el mismo criterio con los presidentes esta mañana, cuando la ciencia logre desarrollar una vacuna o un medicamento que realmente, científicamente, se pruebe que combate el virus. Es decir, un tratamiento que lo neutralice. Entonces,
Nosotros ahora estamos distribuyendo medicinas de lo que la experiencia está viendo que logra atenuar los síntomas, ¿no? Pero no es un medicamento que la ciencia determine esta es la cura para el COVID-19 o esta es la vacuna para que no te infectes con el COVID-19. Mientras que eso no ocurra, tenemos que mantener las mismas precauciones que tenemos desde hace 100 días. Si vamos a salir de nuestro hogar, tenemos que respetar los 3 fundamentos básicos: higiene, lavado de manos o uso de alcohol o de diversos desinfectantes para las manos. Si salimos de nuestro domicilio, el uso de la mascarilla es fundamental. Y donde estemos, mantener la distancia social. Hoy, y desde hace 2 días, ya están autorizados el funcionamiento de los centros comerciales y de los conglomerados. O sea, ¿qué cosa es un conglomerado? Eso también son centros comerciales. Son las Malvinas, es Mesa Redonda, es Gamarra. Están autorizados. Pero no en las condiciones previas. Y eso, por favor, ayúdennos en respetar. Antes uno iba a un centro comercial como parte de una actividad de distracción, ¿no? Te ibas con toda la familia, vamos al centro comercial, o vámonos a Gamarra, o vámonos a... Vamos, es una salida familiar. O tú llamabas a tus amistades y decían, vamos, nos encontramos en el centro comercial y ahí de paso estamos mirando tiendas. Ese tipo de actividad todavía no podemos hacerlo. O sea, ¿por qué hemos autorizado los centros comerciales y los conglomerados? Porque hay una necesidad de las empresas de vender sus productos, como también hay una necesidad de los ciudadanos, de todos los peruanos, de ir a comprar esos productos. Porque hasta hace poco solamente estaban permitidos vender alimentos y medicinas, que eso era lo más importante. Nadie, ninguna familia, ningún ciudadano podía estar sin una medicina o sin el alimento diario para la familia. Pero pasado 3 meses no podíamos estar en esa misma situación, más aún que lo extenso del tiempo, el cambio de temporada, ya estamos en pleno invierno. Y obviamente muchos requieren también adquirir ropa de abrigo, en fin, hay tanto necesidad de vender de las fábricas, de los confeccionistas, de los diferentes artículos que se venden en los conglomerados, en los centros comerciales, hay necesidad de vender, como también la necesidad de los ciudadanos de adquirir esos productos. Pero veamos solamente ello. Si vamos a ir a un centro comercial, igual pedimos, solicitamos, por favor, una persona por familia. No es motivo de esparcimiento. O sea, no voy al centro comercial a pasear. La enfermedad todavía no ha pasado. El COVID no ha sido superado. Ni por el Perú, ni por ningún país del mundo. El país que relaja sus medidas, nuevamente la curva que estaba bajando comienza otra vez a subir. No pasemos por esa experiencia. Nosotros daremos todo el apoyo, mejoraremos los hospitales, más camas, arreglaremos la situación de las clínicas privadas, veremos lo necesario. Pero si no tenemos el apoyo del ciudadano, que es lo más importante, no vamos a lograr continuar con este descenso lento que ya hemos empezado. Necesitamos su apoyo. Si va a salir a comprar, con las mismas características como que si fuera a comprar al mercado. Voy, compro y regreso. No es motivo de esparcimiento, por eso no están autorizados los centros de esparcimiento dentro de su ambiente. No puede haber reuniones familiares, sociales, deportivas que congregue gente, no puede haber. Tenemos que mantener las mismas consideraciones. El distanciamiento social. Hemos dicho que todos esos establecimientos no pueden tener más del 50% del aforo. No puede tener más del 50%. ¿Qué cosa es aforo? La capacidad de recibir a personas. Si antes en una tienda podían entrar 30 personas, ahora máximo 15. ¿Quién es responsable de hacer cumplir esa disposición? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo,
la municipalidad que nos está apoyando y tiene que comprometerse. Pero lo más importante es usted. Si usted ve que va a entrar a una tienda y ve que está llena, no entro, porque si entro me voy a contagiar. Porque cuando hay muchas gentes en un espacio cerrado, hay una alta carga viral si alguien está contagiado. Entonces, si está con poca cantidad de gente, puedo entrar y con mi mascarilla y con el cuidado del distanciamiento no me contagio. Entonces, depende solamente del ciudadano que podamos mantener esta curva de decrecimiento que hemos empezado. Por último, quiero decir y manifestar que hasta hace unos meses el centro del desarrollo de la pandemia estaba en Asia. Asia, China. China era el foco de la atención mundial. Luego comenzó a apagarse ese foco en China y se prendió el foco en Europa. Y luego en Europa ya este foco está un poco tenue. ¿Y dónde está encendido ahora el foco del coronavirus a nivel mundial? En América. Este es el centro. Y eso lo estamos evidenciando y nos está costando a todos. Pero siempre miraremos esta situación con esperanza y fe. Estos 100 días nos han dejado muchas lecciones aprendidas para el país y espero que para cada peruano y peruana. Hoy, más que nunca, somos conscientes de la importancia de fortalecer el quehacer del Estado con políticas públicas robustas e inclusivas. A futuro, es impensable que el Perú no tenga como prioridad un sistema integrado de salud, para el cual hoy estamos sentando bases, teniendo como reto un trabajo coordinado entre el sector público y privado. No podemos pensar en el futuro sin una adecuada educación universal, ministro, semipresencial que permita incluir a todos los niños y jóvenes en el sistema educativo, sin importar las limitaciones del ámbito geográfico de donde provienen. Un Estado más presente en los hogares de pobreza y pobreza extrema, priorizando el uso de mecanismos bancarios virtuales que faciliten una entrega real de la ayuda, para no tener los problemas que hoy estamos sufriendo. Un Estado que tenga los mecanismos para trabajar de manera adecuada y rápida en coordinación con el sector privado, más aún en temas como los que estamos viviendo de emergencia. Finalmente quiero decirles a todos que siempre serán bienvenidas las críticas, siempre. En cada paso que hemos dado, hemos encontrado más de un problema. Pero por favor, no podemos ser mezquinos y no reconocer el enorme esfuerzo de todos, no solamente del Ejecutivo, sino de todos los peruanos que han puesto el pecho frente a la adversidad. Desde aquel ciudadano que decidió salir lo menos posible en la pandemia, la empresa que cambió de giro su negocio para sobrevivir y mantener a sus trabajadores, hasta ese peruano, ¿recuerdan?, que vendió el oxígeno a un precio justo. Creemos en la capacidad y la fortaleza de los peruanos. Seguiremos trabajando hasta acabar con este mal, reactivar nuestra economía y retomar la senda del crecimiento y el progreso en beneficio de todos los peruanos. Este gobierno está convencido desde el Ejecutivo que solo con la unidad podremos seguir enfrentando esta pandemia. No solo decirlo, como todos dijeron al inicio, estemos unidos, sino demostrando unidad, sin incentivar la desesperanza y la incertidumbre que tanto daño hacen en la moral de la población. En esta nueva fase
necesitamos una vez más de cada uno de ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, niños, empresarios, trabajadores, para cuidarnos y cuidar a los nuestros. Y sobre todo, no jugarle mal al Perú. El futuro del país depende de todos nosotros. Por favor, no bajemos la guardia. Muchas gracias.